Hola, el día de hoy vamos a hablarles sobre empuje de tierras. Mi equipo está conformado por Cabral Torres Samantha Jocelyn, Esperanza Linares Moisés, García Sánchez Luz María, Torres Hernández Jimena y su servidora Samara. Ok, bueno, como primer punto tenemos como objetivo aplicar las teorías de cálculo de empujes de tierras para dimensionar elementos de retención. Antes de esto, bueno, vamos a dar a conocer algunos conceptos básicos. ¿Qué es un empuje? Bueno, pues esta es la fuerza que ejerce nuestro terreno sobre un muro de contención, su cimentación o cualquier otro tipo de elementos. Por otro lado, tenemos qué es la retención. Bueno, este se refiere a las estructuras que retienen una masa del terreno para crear la diferencia del nivel entre la superficie del suelo. También tenemos qué es el equilibrio. Bueno, se refiere a a la condición, perdón, de que una masa de suelo se encuentra en una falla incipiente en un elemento de retención. Por otro lado, tenemos el dimensionamiento, que es la optimización del espesor de la zapata, la cual se realiza con el nivel de referencia mínimo. Y por último, tenemos los ademes, que estos son elementos provisionales que se utilizan en la mecánica de suelos para sostener las paredes de algunas excavaciones profundas y evitar derrames. Estos ademes pueden ser de madera, metal o incluso de concreto. Bueno, como primer tema tenemos la clasificación de los elementos de retención. En mecánica de suelos aplicada, bueno, pues los elementos de retención se utilizan para controlar el movimiento de los suelos y por lo mismo, pues evitar deslizamientos, asentamientos u otros tipos de inestabilidad en los terrenos o fallas. Ok, bueno, como primer punto tenemos los muros de contención. Estos son estructuras que se utilizan para resistir la presión de los suelos y los líquidos que se encuentran detrás de ellas. Tenemos alguna variedad de estos muros, entre los que encontramos muros gravitatorios, muros de contrafuente, muros anclados y muros de pilotes. Los muros gravitatorios se refieren a aquellos que con su propio peso es suficiente para resistir la presión de nuestro terreno. Por otro lado, tenemos los muros de contrafuente que tienen una serie de contrafuentes o refuerzos verticales que aumentan la resistencia. Por otro lado, los muros anclados, estos que se utilizan para anclajes o cables para proporcionar estabilidad adicional. Normalmente se utilizan en taludes y los muros de pilotes que se construyen sobre una base de pilotes que penetran en el suelo para una mayor estabilidad. También tenemos las pantallas de pilotes. Estas son barreras construidas mediante las instalaciones de pilotes que se colocan de forma continua en el terreno y proporciona soporte o retención. Estas se emplean en terrenos con condiciones difíciles, como los suelos blandos. También tenemos lo que son las baldosas o losas de cimentación. Estas se utilizan para distribuir las cargas de una estructura sobre un área más amplia del terreno. Esto reduciendo la presión sobre el suelo y minimizando el riesgo de asentamientos. Por otro lado, también tenemos los anclajes y cables. Estos, bueno, pues son elementos de retención que se utilizan en situaciones donde los muros o estructuras necesitan ser estabilizados, como lo son en los cerros, y los anclajes se insertan en el terreno y se tensan para proporcionar algún soporte adicional. También tenemos los bancos de taludes o refuerzos de taludes. Bueno, en este caso de los taludes naturales o de excavación se pueden utilizar refuerzos, ya sean mallas, geosintéticos, pilotes, etcétera, para evitar el deslizamiento de la erosión. Estos elementos, bueno, pues nos van a ayudar a mantener la estabilidad del talud y controlar el desplazamiento de nuestro suelo. También por otro lado tenemos los geosintéticos. Bueno, los geosintéticos son materiales
sintéticos, como lo dice su nombre, como las geomembranas, geotextiles, geoceldas, entre otros. Estos, bueno, pues se utilizan para mejorar la estabilidad y la resistencia del suelo. También encontramos lo que son los muros de gravedad. Bueno, estos son muros masivos construidos con materiales pesados como hormigón o mampostería, cuyo peso propio es suficiente para contrarrestar la presión del suelo. También encontraremos los muros de retención combinados. Estos se integran de diferentes tipos de sistemas de retención, como lo que son los muros de gravedad y los muros anclados. También podemos encontrar lo que son las paredes de corte. Estas se emplean en excavaciones donde es necesario evitar que el terreno se deslice hacia el interior de la zanja o a una excavación. Estos son comunes en excavaciones de cimientos y otras obras subterráneas. Por otro lado, encontraremos los muros vivos que se utilizan en la vegetación, como plantas o árboles, para estabilizar el suelo y evitar la erosión. Estos muros son particularmente útiles en zonas con suelos arenosos de alto riesgo. Mi nombre es Esperanza Linares Moisés y yo les hablaré sobre el tema 5.2 que corresponde a estados plásticos de equilibrio. Presión de tierra en reposo. Consideramos la masa de suelo mostrada en la figura 14.1. La masa está limitada por una pared AB sin fricción que se extiende a una profundidad infinita. Un elemento de suelo situado a profundidad Z es sometido a presiones efectivas verticales y horizontales de sigma prima 0 y sigma prima h, respectivamente. Para este caso, ya que el suelo es seco, tenemos que sigma prima 0 es igual a sigma 0 y sigma prima h es igual a sigma 0. La presión en reposo es la presión horizontal de la Tierra actuando en una estructura rígida. Es usual asumir en casos donde es necesario reducir al mínimo las deformaciones laterales y horizontales de los suelos cubiertos, es decir, cuando hay una estructura de soporte lateral en la excavación de un pozo de profundidad por debajo de la base, sigma en general en caso de suelos. El estado activo de equilibrio plástico se define como el estado de un suelo en el cual resiste al corte y a la deformación, se encuentra en equilibrio. En este estado, el suelo ha alcanzado su máximo ángulo de fricción interna y su máximo esfuerzo cortante sin llegar a la falla. Es importante destacar que en el estado activo de equilibrio plástico se basa en la teoría de la plasticidad, que considera que los suelos pueden deformarse sin llegar a sufrir fracturas. Las principales características del estado activo de equilibrio plástico son la existencia de una superficie de falla potencial, la cual define el límite entre las zonas de equilibrio plástico y las zonas fuera de equilibrio. Además, en este estado, el suelo se comporta de manera rígida y no representa flujo plástico. Esto significa que no se produce deformaciones continuas y progresivas. En cambio, el suelo permanece estable hasta que se alcance un nivel de carga o esfuerzo cortante que supere su resistencia máxima. Métodos de análisis y aplicación del estado activo de equilibrio plástico. Existen diferentes métodos de análisis y aplicación de estado activo de equilibrio plástico en la ingeniería geotécnica. Uno de los métodos más utilizados es el análisis de equilibrio límite, que se basa en el equilibrio de fuerzas y momentos para determinar la estabilidad de una masa de suelo. Este análisis permite calcular los factores de seguridad necesarios para evitar la falla del suelo. Otro método común es el uso de modelos de elementos finitos,
que permiten simular el comportamiento de los suelos y predecir su respuesta bajo diferentes condiciones de carga. Estos modelos pueden tener en cuenta la plasticidad del suelo y proporcionar información detallada sobre las tensiones y deformaciones en cada punto. La aplicación de estado activo de equilibrio plástico en la ingeniería geotécnica es fundamental para garantizar la seguridad y la eficiencia en el diseño y construcción de infraestructuras. El conocimiento de este estado permite a los ingenieros anticiparse a posibles fallas y diseñar estructuras que sean capaces de resistir las fuerzas aplicadas. Estado activo y pasivo. El estado activo ocurre cuando existe una relajación en la masa del suelo, lo que permite moverse hacia afuera del espacio que limitaba la tensión del suelo. Por ejemplo, un muro de tierra que se rompe, esto es que el suelo está fallando por extenderse. Esta es la presión mínima a la que el suelo puede ser sometido para que no se rompa. Al contrario del estado pasivo, ocurre cuando la masa del suelo está sometida a una fuerza externa que lleva al suelo a la tensión límite de confinamiento. Esta es la máxima presión a la que puede ser sometida un suelo en el plano horizontal. Las aplicaciones más comunes de la teoría de presiones laterales en suelos con diseño de estructuras cimentadas, como muros de tierra, zapatas, túneles, y para determinar la fricción del terreno en la superficie de cimentaciones profundas. Para describir la presión que un suelo puede ejercer, se usa un coeficiente de presión lateral K. K es la relación entre la presión lateral u horizontal respecto a la presión vertical. Esta fórmula está sometida por ser directamente proporcional y se cumple en cualquier punto del suelo. K puede depender de las propiedades mecánicas del suelo y de la historia tensional del suelo. Los coeficientes de presión lateral pueden variar dentro de tres categorías: presión en reposo, presión activa y presión pasiva. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de las teorías y los métodos para determinar los empujes de la Tierra. Para comenzar, bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo esos empujes han sido un problema que se ha conllevado en la geotecnia, y precisamente el hecho de hablar acerca de los empujes de la Tierra nos referimos a las presiones y a los empujes que recibe el muro, el terreno, y este puede ser por su propio peso o incluso por una sobrecarga. En este caso, pues hay dos teorías que amparan precisamente esta situación, que son las de Coulomb y la de Rankine. Estos pues sustentan algunas hipótesis que son ambas diferentes y que incluso en los resultados pues no coinciden. Sin embargo, pues son usados en diferentes casos particulares. Bueno, en este caso, pues podemos hablar acerca de dos empujes que precisamente se involucran en estas teorías, que es el empuje del estado activo y el empuje del estado pasivo. Es necesario que tengan estos movimientos los muros en el caso del pasivo, y que sean contra el terreno, que sean superiores a los necesarios para llegar a una situación del estado activo. Cuando este empuje pasivo es favorable, la determinación de su valor real es imprescindible y por seguridad suele despreciarse su efecto, o bien incluso se puede aplicar el coeficiente reductor. En este caso, bueno, en ambas teorías nos manejan algunas fórmulas que, bueno, como mostramos a continuación en la presentación, estas fórmulas precisamente demuestran cómo es la ecuación efectiva del terreno y cómo precisamente se puede determinar por medio de estas fórmulas. Em, Como en el caso de la segunda se puede determinar el empuje pasivo, y pues esta se define como empujes unitarios, y bueno, se resuelve igual de la misma manera con la segunda fórmula. Aquí en estas teorías la ecuación es un aspecto muy favorable, ya que esta nos permite disminuir el empuje del terreno,
pero pues al final no se acaba desarrollando y pues de la misma manera no se deja de lado la inseguridad que esto tiene. Es por eso que incluso es muy complicado estimar el efecto de forma adecuada y bueno, habitualmente pues queda despreciada esta y se aconseja ser más cuidadoso a la hora de considerar la cuestión. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de la teoría de Coulomb. Él precisamente propuso un modelo que estima los empujes del terreno planteado, el equilibrio de una masa del terreno en forma de cuña al deformarse o moverse en el muro. Menciona que esta rotura se produce a lo largo de dos planos, el formado por la interfaz suelo-muro y en el plano de deslizamiento en el terreno. Esta cuña que se forma por los dos planos es la que produce el empuje activo máximo. Y pues bueno, ese problema lo resolvió el ingeniero francés en 1776. Y este método pues supone que las superficies de deslizamiento son planas, pero en la hipótesis pues es discutible en el caso del empuje pasivo. Es por eso que cuando se genera esta teoría pues normalmente queda desfasada. Y bueno, en este caso, eh, hoy día se emplean algunas fórmulas para la efectividad de estos muros, por ejemplo, del muro de gravedad, que pues precisamente permite utilizar materiales considerables. Y la teoría de Rankine, que esta, bueno, es un poco más elegante, ya que se ve desde una vista matemática, y esta se explica de una manera diferente, ya que habla acerca de la rotura que tiene el terreno y se obtienen los empujes partiendo de un semiespacio infinito que se encuentra en estado de Rankine. Es decir, que este estado de equilibrio plástico en donde el muro no produce ninguna perturbación, se supone que el terreno es homogéneo e isótropo, y en este estado de equilibrio plástico, es decir, se acepta que toda masa en trasdos del muro está en situación de rotura. Y bueno, pues este modelo, como ya habíamos mencionado, es un poco más elegante, más conservador, pues se considera que el rozamiento interno del terreno es favorable y bueno, este método tiene muchas aplicaciones prácticas por muros ménsulas, donde la suposición de Rankine no supone grandes deformaciones, sino simplifica enormemente los cálculos. Y bueno, estas son algunas de las fórmulas que propone Rankine y estos son precisamente para obtener las presiones efectivas profundas y los coeficientes del empuje activo y pasivo para un terreno teniendo en cuenta sus características y su cohesión. Y bueno, estas son igual de las fórmulas pues deducidas del empuje activo y pasivo y pues que en ambos modelos coinciden únicamente en el caso de traslado vertical del muro, en el caso del rozamiento del suelo estructura y la superficie del terreno tiene que ser horizontal. Hola, mi nombre es Luz María y les voy a explicar el tema 5.4 de ADEMES. Los ADEMES es un elemento provisional que nos sirve para contener el material de una excavación, evitando bofamiento del material y derrumbes. En una obra donde se realizan excavaciones temporales, es necesario mantener la estabilidad de las paredes verticales del suelo, por la cual se recurre a colocarse ademes, que son elementos de madera o acero definidos por puntales colocados transversalmente a la excavación. El ADEM es un sistema ademado que se emplea para el sostenimiento de muros en edificios, para evitar derrumbes de estos. También se utiliza para sostener muros de edificios antiguos, arcos o construcciones entre sí. Si se trata de excavaciones de poca anchura, el ademen se va retirando conforme se va efectuando el relleno y la consolidación del terreno. Para protección en excavaciones de terrenos suaves tenemos ademes o apuntalamientos, ataguías y troqueles. Tenemos los de arrastre horizontal y los de arrastre vertical. Y aquí se pueden observar las imágenes.
Aquí se muestra la diferencia de cuál es sin ADEM y con ADEM. Tenemos también las atagues y trabistacas que se hincan con martinete en el terreno haciendo varias veces en el muro de contención. Aquí tenemos otra vista donde se ven las tapas, las vigas, las trasqueladas y las anclas. Los apuntalamientos sirven como refuerzo para evitar que las paredes de la excavación se desplomen. Ahí podemos observar más ejemplos. Y estos constan de varios materiales. Tenemos de madera, que serían troncos, pilotes, polines y tablones. De metal, que son viguetas, canales, planchas metálicas. Concreto es abesto, pilotes, canales, losas. Y tenemos los que son mixtos. Los ademes metálicos son herramientas auxiliares de perforación en suelos arenosos, cavernosos o bajo agua. Los ademes metálicos son insertados en suelos mediante martinetes o vibrincadores. Contamos con ademes metálicos de distintos diámetros y dimensiones variadas. Tenemos el empuzamiento, que es la elevación que se presenta en el terreno excavado debido a las presiones ascendentes del suelo. Es más común que se formen excavaciones de grandes superficies. Al excavar con un ángulo de reposo no se producen empuzamientos. Se debe evitar el empuzamiento. Su aparición modifica la resistencia del terreno. Tenemos las excavaciones en terrenos duros, que se utiliza ya sea la dinamita, que sería en terrenos rocosos, y pólvora negra en tepetate y roca floja. Aquí podemos tener algunos ejemplos de la maquinaria que se utiliza en suelos duros, que es las palancas metálicas de 1,5 a 5 metros cuadrados, la retroexcavadora y la zanjadora. Como se pueden observar. La tablestaca, este tipo de ademe, consiste en colocar la tablestaca en tierra arenosa y arcilla utilizando un vibrofijador con una excavadora tipo giratoria. En el sistema de tablestacas son planchas de acero interconectados con perfiles especiales para esquinas. Una vez cerrado, se puede excavar la obra. Evaluación de algunas de las teorías de presión vertical según sus resultados. Contiene un análisis que pudiera ser de interés para los ingenieros que afrontan en la práctica la necesidad de estimar las presiones verticales que se ejercen sobre los ademes de los techos y los túneles. Tenemos los ademes, que son el soporte estructural, el medio para estabilizar el techo y paredes de una galería u obra mediante un sistema de soporte, ya sean marcos, anclajes, concreto lanzado o cualquier otro que cumpla dicha función. En el caso de los muros, la comprobación de la estabilidad de un muro debe hacerse según los siguientes criterios en las situaciones pésimas para todas y cada una de las fases de la construcción, debido a verificarse al menos los siguientes estados límites: hundimiento, deslizamiento y la capacidad estructural del muro. Los pasos a seguir son los siguientes. En el caso del muro gravitacional, tenemos el prediseño y elección del tipo de muro. Se establecen las propiedades geotécnicas del suelo. También se debe conocer la capacidad admisible del suelo al nivel del suelo. Se calcula el empuje activo, se calcula el peso del muro y se calcula la reacción en base a su posición. Y ya tenemos aquí algunas de las fórmulas, que es donde se verifica el esfuerzo aplicado por el muro sobre el terreno, que se verifica el factor de seguridad al volcamiento definido como el momento de resistencia, y los momentos volcantes se verifica el factor de seguridad al deslizamiento definido por las fuerzas resistentes horizontales sobre las fuerzas deslizantes horizontales. Se verifica la resistencia al corte de sección del muro y si el muro satisface los requerimientos, estas condiciones óptimas. En caso de lo contrario, se vuelve a checar los puntos 3 y el punto 9.
Y estas son algunas notas que se tienen que tomar en cuenta, ya que en muchas obras han ocurrido movimientos excesivos y un fatal, aunque el sistema de apuntamiento estaba bien proyectado. Es raro que las excavaciones y el apuntalamiento de una misma obra lo haga diferente contratista, y cuando las consecuencias de los asentamientos de las propiedades adyacentes o una falta sea serio, se hace observaciones en el campo para advertir con anticipación las tendencias desfavorables. Mi nombre es Samantha Jocelyn Cabral Torres y yo les voy a hablar acerca del tema 5.5, que es el dimensionamiento de muros. Bueno, tenemos que el dimensionamiento de muros en construcción es un proceso crucial que nos asegura que los muros puedan ser capaces de soportar las cargas a las que éstas estarán sometidas sin que se sufran fallas estructurales. Este proceso implica que se deben considerar varios factores, y estos son como el tipo de muro, las cargas que debe soportar, el material de construcción y las condiciones del sitio. Bueno, tenemos lo que es la identificación de las cargas, que son cargas verticales. Estas son las cargas permanentes, es decir, el peso propio del muro, cargas de pisos, techos, etcétera, y las cargas variables, que son las personas, muebles, viento, etcétera. Tenemos lo que son las cargas horizontales. Estas pueden ser causadas por fuerzas de viento, sismo o presión lateral del suelo en muros de contención. Y tenemos lo que son las cargas adicionales, que es cualquier carga especial, como cargas de maquinaria, equipos o condiciones de uso específico del edificio. En nuestro número 2 tenemos la selección del tipo de muro, que los muros pueden ser de diferentes tipos según la función y el material. Tenemos los muros de carga, que es el soporte de cargas verticales, los muros de contención, que es resistente a las presiones laterales del terreno, el muro de cerramiento o partición. Este no soporta cargas estructurales significativas, pero actúa como separación entre los espacios. Tenemos el muro estructural de concreto, ladrillo, mampostería o acero, y los materiales más comunes para muros de carga. En el número 3 tenemos los cálculos estructurales, donde tenemos la resistencia del material. Este se debe conocer la resistencia o comprensión del material utilizado, es decir, el concreto, el ladrillo, la mampostería, etcétera. Después tenemos esfuerzos internos, donde se calculan los esfuerzos que actúan sobre el muro, como las fuerzas de compresión, flexión y la cortante. Tenemos la estabilidad global, donde se analizan las posibles fallas, como lo que es el vuelco, los deslizamientos o la inclinación del muro debido a las cargas aplicadas. Tenemos también lo que es factor de seguridad, donde se aplica un factor de seguridad para que se pueda garantizar que el muro no falle bajo las condiciones de cargas previstas. Tenemos en el número 4 el diseño de la sección transversal. Se puede definir el tamaño del muro, es decir, espesor, altura y longitud según las cargas actuantes. Tenemos que para muros de mampostería la sección transversal se puede calcular utilizando el método de la teoría de flexión o el método de la resistencia al corte. Para muro de concreto armado se diseña en función a la flexión y a la resistencia al corte. En el número 5 tenemos las consideraciones adicionales. Una de ellas puede ser el control de fisuras, en donde el diseño debe incluir medidas para controlar las fisuras por tensión o deformaciones excesivas. Tenemos también la expansión y la retracción, en donde los materiales deben de ser seleccionados para resistir los efectos de la expansión o retracción debido a cambios en la humedad o temperatura. Y tenemos el refuerzos y anclajes, en donde los muros de contención o muros con grandes cargas se pueden requieren de refuerzos horizontales o verticales y anclajes para que se pueda garantizar su estabilidad. En el número 6 tenemos lo que son las normativas y códigos. Dependiendo del país, los cálculos y diseños de los muros deben seguir los códigos de construcción y normativas locales que se especifican, y los requisitos de seguridad, cargas y el tipo de material que está permitido.
tenemos, por ejemplo, el código de construcción, que es el código ASI, abreviado con siglas en inglés, que es para muros de concretos armados, o el Eurocódigo 6 para muros de mampostería. Tenemos las normas sísmicas, que en zonas sísmicas los muros deben cumplir con las normativas específicas que consideran las cargas sísmicas. Ejemplo de dimensionamientos básicos de un muro de carga de ladrillo, pues debe llevar los datos. ¿Qué contiene los datos? Es el material, ladrillo, altura del muro. Bueno, este es un ejemplo, que aquí la altura del muro sería de 4 metros, la longitud del muro sería de 6 metros, la carga permanente sería de 2 kilonewtons sobre metro cuadrado, la carga variable sería de 1 kilonewton sobre metro cuadrado, y los cálculos, bueno, para sacar el cálculo son las cargas totales, todo lo que tenemos, y nos da un valor de 72 kilonewtons. Después tenemos lo que es la resistencia del material, que es el ladrillo, y supongamos que la resistencia a compresión del ladrillo es de 10 megapascales. También tenemos que considerar el tamaño del muro, que se calcula el espesor necesario del muro para que se pueda resistir la carga axial, y la resistencia de compresión permita que podamos determinar lo que es la sección mínima del muro. Y pues esto va a involucrar conocer la relación entre la resistencia a compresión y las cargas aplicadas. Continuamos con el tema 5.6, que corresponde a software de aplicación. Bueno, en primero tenemos a Praxis 3D, que permite a los ingenieros geotécnicos realizar sofisticados análisis de elementos finitos tridimensionales para proyectos de alto perfil que involucran suelo, roca y el sector civil, minero, energético y ambiental. Analiza excavaciones superficiales y subterráneas, cimentaciones superficiales sobre pilotes y en alta mar, terraplenes, medidas de mejora del suelo y túneles. Considere cargas estáticas, dinámicas, sísmicas y condiciones hidrológicas complejas con variaciones de nivel de agua y flujo dependientes del tiempo. GeoStudio el segundo sería GeoStudio. GeoStudio es un conjunto de software para modelar estabilidad de taludes, deformación de suelo y transferencia de calor y masa de suelos en rocas. El software proporciona herramientas de modelado y análisis numérico que permiten a los ingenieros simular y comprender, mejorar el comportamiento del suelo y las estructuras en diversas condiciones. GeoStudio consta de varios módulos interconectados, cada uno diseñado para abordar un aspecto específico en la ingeniería técnica y ambiental. Seguiremos con SLEEP, que se utiliza para simular la respuesta sísmica y la interacción del suelo-estructura durante terremotos. Extran es dirigida a la simulación de transportes y contaminación en el suelo y el agua subterránea, abordando problemas de contaminación ambiental. TEM se utiliza para el análisis de transferencia de calor y cambio de fase de medios porosos de una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. AIR es para utilizar análisis de transferencia de aire en desechos mineros y otros medios porosos. Midas GTS NX. Con Midas es posible evaluar la deformación y estabilidad de suelos y rocas, como el flujo de aguas subterráneas, las vibraciones dinámicas y la interacción suelo-estructuras en entornos 2D y 3D. Interactúa de forma directa con los programas de diseño estructural de Midas, Midas Edificaciones y Midas Civil, que se utiliza para puentes. Bueno, en conclusión, el movimiento de tierras es de las actividades fundamentales en la ingeniería civil, ya que establece la base sobre la cual se construyen las infraestructuras. Este proceso implica la excavación, transporte, colocación y compactación del suelo, y su correcta ejecución depende del entendimiento de las propiedades mecánicas y los suelos. La mecánica de suelos proporciona las herramientas y el conocimiento necesario para evaluar las características del terreno, como su resistencia, cohesión, compresibilidad
y capacidad de cargas. Estos aspectos son esenciales para garantizar la estabilidad y durabilidad de las estructuras.